¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos un miércoles más al Filandón, a este espacio de tertulia que abrimos en compañía del Diario de León para repasar la actualidad de la mano siempre de sus protagonistas. Hoy nos acercamos a la actualidad desde un enfoque político y además también leonesista, porque nos acompaña el secretario general y procurador en Cortes de la Unión del Pueblo Leonés, Luis Mariano Santos. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por acompañarnos en este Filandón. Gracias a vosotros. En este espacio de tertulia en el que tenemos muchos temas de los que hablar, muchos asuntos que analizar relacionados con la política en León, en la comunidad, y de todo ello vamos a hablar con también la compañía del director del Diario de León, Joaquín Torné. Muy buenas noches. Buenas noches. Y del jefe de informativos de La 8 León, Germán Gabela. Buenas noches. Buenas noches. Gracias también a los dos por acompañarnos. Como decimos, muchos temas sobre la mesa, así que comenzamos ya hablando por el asunto de más actualidad, porque mañana es el Día de la Constitución, 6 de diciembre, y queremos empezar con un guiño a ese texto constitucional y también un guiño al Diario de León y a su ciclo de conversaciones sobre la Carta Magna con motivo de los 40 años que ha cumplido el texto, y que se cerraba hoy con la presencia de la presidenta de las Cortes, Silvia Clemente, que ponía como ejemplo a Castilla y León de modelo de convivencia democrática en el marco de la Constitución y del Estado de las Autonomías, que también pues se ha puesto en duda en algunos momentos, y destacaba que a pesar de los conflictos que hubo para firmar ese Estatuto de Autonomía, que fue el último que se firmó, sí que desde entonces todos los partidos políticos pues han respetado la ley y se han ceñido a ese marco normativo. Desde la UPL, que siempre se ha defendido esa separación de León de Castilla, ¿cómo se ve este periodo constitucional? ¿Cómo se ve este proceso? Y cómo se vive dentro de este Estado de las Autonomías. Pues mira, la verdad es que coincido casi al 100% con Silvia Clemente, porque es verdad que en un territorio, en un marco territorial que nosotros no compartimos, hemos aceptado la convivencia lógica y normal que nos marca, digamos, el texto constitucional. Dicho de otra forma, nosotros seguimos sin reconocer o sin estar a gusto en este marco territorial, pero siempre hemos aceptado las reglas del juego e intentaremos cambiar ese marco territorial, pero, repito, aceptando esas reglas del juego, ¿no? Bueno, yo creo que hay que empezar casi por el comienzo, ¿no? Que son las primarias. UPL se ha comprometido a hacer primarias en todos aquellos ayuntamientos en los que haga listas. Si hay dos candidatos, si no hubiera dos candidatos, evidentemente interpreto que no va a haber primarias, pero tienen que tener esa fecha ya, las primarias, ¿no? Sí, yo creo que aproximadamente sobre la primera semana de enero será cuando convoquemos ese proceso, y sobre todo lo vamos a hacer o vamos a iniciarlo con el Ayuntamiento de León y con las Cortes, lo que sería la lista a las Cortes Autonómicas, ¿no? Quizá van a ser las dos listas más significativas, porque son donde más, digamos, más afiliados van a poder votar y van a poder expresar su voluntad, y por lo tanto vamos a comenzar por ahí, ¿no? Y luego vamos a seguir el camino que nos marquen los propios afiliados, y también pues un poco lo que tú decías, ¿no? Las listas y las diferentes candidaturas que pueda haber en diferentes ayuntamientos. Hombre, no parece muy normal ni muy lógico que hagamos una cosa rara en ayuntamientos pequeños donde a todos nos cuesta casi tener una lista, ¿no? Lo lógico es que allí se mantengan sobre todo aquellos candidatos que lo han hecho bien durante estos 4 años. Pero es verdad que sobre todo en ayuntamientos, repito, grandes o en listas un poco más significativas, como es la de las Cortes, pues desde luego nos queremos dar la oportunidad y la obligación también de someter a nuestros afiliados la posibilidad de que voten al candidato que ellos deseen. ¿Usted se va a presentar a las primarias de las Cortes de Castilla y León? Bueno, yo no, la verdad es que no me gusta mucho pues un poco hablar sobre lo que voy a hacer o lo que no voy a hacer, pero es evidente que aunque me voy a tomar de reflexión este periodo navideño, ahora mismo estoy más enfocado a hacerlo, ¿no? A presentarme y a seguir por lo menos el ciclo que yo me había marcado en un principio, que eran de 8 años, ¿no? Siempre he dicho que el puesto de procurador en este partido no debería alargarse más allá de 2 legislaturas, probablemente el de todos aquellos ayuntamientos que también tienen mucha responsabilidad, y en mi caso yo creo que me estoy planteando acabar ese ciclo, que serían, repito, los 8 años, si la gente considera oportuno votar a la UPL. Claro. Y en el caso del Ayuntamiento de León, ¿interpreta que puede haber más de una candidatura, más de una lista, vamos, no lista, de un candidato a esas primarias? No me gusta tampoco especular, ¿no? Porque yo no sé lo que piensan todos los afiliados del partido. Yo creo que puede ser,
que puede ser que, como en las Cortes, puede ser que haya 2 listas, tampoco pasa nada, incluso si hubiera 3, es decir, nosotros no vamos a limitar ni siquiera ese número de listas, ¿no? Creo que los niveles que hemos puesto de exigencia para que la gente se pueda presentar no son muy altos, para que todos aquellos que mínimamente tengan interés puedan hacerlo y que sean al final los afiliados quienes decidan realmente quién es el mejor candidato para concurrir en esa cita electoral, ¿no? No lo sé lo que va a pasar en León, de verdad, ni lo sé. Sería malo que el secretario general supiera lo que va a pasar, porque significaría que, como en otros partidos que se habla constantemente de primarias y luego se van y solo hay una lista, eso no es bueno para ningún partido, ¿no? Ojalá haya más de una lista y ojalá podamos concurrir varios candidatos en todas las primarias que presentemos para que la gente tenga también más donde elegir, ¿no? Esta decisión de convocar primarias viene motivada por ánimo de dar más participación a la militancia, como han hecho otros partidos, o quizás para evitar tiranteces con el Palul, ahora que se unen ustedes a ellos, para que sean los militantes quienes decían los candidatos y no tengan ustedes problemas internos. No, la verdad es que yo creo que la UPL durante toda su historia ha sido uno de los partidos más democráticos y más asamblearios, y eso a lo largo de la historia no nos ha traído tampoco, nos ha traído también pequeños problemas, ¿no? Nosotros elegimos nuestros representantes en el Consejo General, que es el órgano más importante del partido, y lo elegimos en listas abiertas, es decir, en listas abiertas y casi en unas primarias, por lo tanto tampoco es que sea nada nuevo, ¿no? Lo que nunca habíamos hecho era hacerlo para las Cortes, y lo habíamos hecho ni para los ayuntamientos, y nos parece que los tiempos ahora mismo, bueno, pues invitan por lo menos a explorar esas circunstancias. Quizá dentro de 4 años tengamos que decir, pues no fue una buena decisión, no lo sé. Pero el Consejo General ha decidido que en este momento lo oportuno es hacerlo, y yo además respeto y estoy de acuerdo con la decisión que tomaron, ¿no? Sí, la UPL ha tenido siempre una mancha, digamos, en el Bierzo, en Ponferrada. No ha obtenido nunca representación en Ponferrada y en ocasiones ni siquiera lista, ¿no? En esta ocasión, en estas elecciones de 2019, UPL va a tener lista en solitario o en coalición con alguna fuerza política del Bierzo para el Ayuntamiento de Ponferrada. Bueno, yo siempre, yo creo que además lo he dicho en varias ocasiones, nosotros estamos buscando la posibilidad de confluir con algún otro partido, con alguna otra fuerza política en el Bierzo, porque es verdad, si a nadie se le escapa que es un territorio para nosotros complicado, donde habitualmente no hemos tenido tampoco demasiados concejales, aunque siempre hemos tenido representación durante toda la historia de la UPL en el Bierzo, pero creo que se abre un nuevo camino, ¿no? Y se abre un nuevo camino y que nosotros estamos explorando, de forma que seamos capaces de confluir con algún otro partido que no tiene por qué estar dentro de la UPL, sino que podemos llegar a acuerdos de alguna forma de consenso, de mínimos, para poder concurrir conjuntamente en el Bierzo. No hay muchas posibilidades, coalición por el Bierzo o USE. Te las voy a limitar yo más, Joaquín, si me lo permites. Es decir, y yo no voy a hablar absolutamente de nadie, porque no creo que tenga la posibilidad de hablar de cosas que no están concretadas. Pero nosotros nunca iríamos con un partido de la forma que está conceptuado en estos momentos los partidos políticos en León, es decir, partidos de León, Madrid, Valladolid, porque todo lo que nos ha enseñado la historia de esta provincia y sobre todo de esta comunidad y de esta región, de la región leonesa, es que aquellos partidos que tienen dirección en Valladolid y dirección en Madrid, al final acaban traicionando realmente a la provincia y realmente a la región leonesa, para al final adoptar medidas y decisiones que les obligan o que les invitan a tomar desde las direcciones nacionales. Por lo tanto, nosotros solo podremos confluir, o yo solo veo posibilidades para confluir, con partidos que realmente puedan llegar al acuerdo que nosotros tenemos. Quiero decirte, el que para nosotros lo primero es la tierra, lo primero es nuestra provincia, lo primero es la región leonesa, lo primero es León, Zamora y Salamanca. No se me ande por las Lo ramas. primero es el Bierzo. O sea, coalición por el Bierzo. Es fácil que cualquiera de los dos partidos puedan llegar a esa conclusión, ¿no? Es decir, yo creo que dentro del ADN de ambos, lo primero es el Bierzo. Y eso es perfectamente asumible con lo que la UPL defiende. ¿Pero se han sentado ya a hablar con alguno de ellos? Hemos hablado, sí. Hemos hablado y seguimos hablando, porque yo creo que tampoco es con algunos con más afinidad, con otros con menos, pero también quiero decir, a mí no me gusta mucho
decir o hablar de lo que hemos charlado porque no hay nada concreto, y hasta que no se concrete, desde luego no somos tampoco muy de lanzar las campanas al vuelo, pero tampoco voy a engañar a nadie, es decir, es muy sencillo. Yo desde el principio siempre he dicho que procuro decir siempre la verdad. Bueno, Pedro Muñoz estuvo en la UPL, ¿eso les acerca o les aleja de él? Bueno, pues es que yo no hablo de personalismos, quiero decirte. Bueno, nos podría acercar, coalición por el Bienestar es muy personalista. Claro, muy claro, nos Muñoz, podría acercar o nos podría alejar. Es verdad que fue compañero nuestro, tampoco es que las relaciones desde que él dejó la UPL hayan sido muy fluidas, pero yo siempre antepongo los intereses del partido o de los partidos por encima de las personas, y si él, bueno, pues si él hace lo mismo, pues podremos charlar, y si no, pues no. Es decir, es una cosa evidente, pero claro, esto es lo que la UPL desde su nacimiento, en el año, si no recuerdo mal, 1990, ha tenido un suelo, que es el actual, es decir, un concejal en el Ayuntamiento de León, y un techo, que fue cuando tuvo 7 concejales en el mismo Ayuntamiento de León. Entre ese suelo y este techo, ¿dónde está ahora mismo la UPL? ¿Tiene ¿tienes sótano? No, a mí me gustaría saber dónde tiene el techo, no el suelo. La verdad es que el suelo no me interesa. No me interesa demasiado. No me interesa demasiado. Es decir, yo creo que la UPL cometió, y lo he dicho muchas veces, ha pasado ya el tiempo de que nos lamentemos con los errores que se cometieron anteriormente. Creo que llevamos una serie de años, 5 o 6 años, demostrando a la ciudadanía en León que somos un partido serio, que no somos un partido que se levanta por la mañana y decide una cosa y al día siguiente decide otra, y con esa línea sobre todo de seriedad y también de utilidad, porque creo que en estos últimos 4 años, gracias también a los 19.000 ciudadanos que nos votaron, es decir, no gracias a la UPL, pero gracias a esos 19.000 votantes que hicieron que la UPL volviera a estar representado en la Junta, en las Cortes de Castilla y León, han conseguido que hayamos sido un partido útil, que hayamos sido capaces de traer inversiones por casi 40 millones de euros en estos 4 años para León, Zamora y Salamanca. Eso es lo que este es nuestro bagaje, es decir, yo no puedo estar todos los días lamentándome de todo lo mal que se ha hecho, o de la gente que ha aprovechado estas siglas para medrar en política o para medrar profesionalmente. A mí esa gente ya no me importa absolutamente nada, ¿no? Creo que ya ha pasado el tiempo de que nos fustiguemos y ha llegado el momento de mirar hacia adelante. ¿La UPL va a volver a ser lo que fue? Hombre, eso es lo que yo deseo. ¿Va a seguir bajando? Estoy convencido de que no. Pero claro, bueno, por esto lo menos... es lo que soy, claro, esto es lo que yo pretendo y lo que yo creo. Es la primera vez en las últimas, al menos 2 convocatorias que yo recuerde, que se presenta el leonesismo unido, ¿no? Claro. Yo creo que desde el principio, desde que yo, no creo que hace un año exactamente, desde que soy secretario general, nosotros nos planteamos también un camino, que era el camino de unir absolutamente a todas esas familias que se fueron disgregando por el camino. Yo creo que eso lo estamos consiguiendo, y yo decía en aquel momento que había que ser generoso, porque en el camino existirían muchos problemas. Han existido y seguirán existiendo muchos problemas, pero creo que todos estamos anteponiendo el proyecto leonesista por encima de los partidos, ¿no? Y fíjate, yo creo que incluso en el primer momento, cuando se empezó a hablar de esa unificación, yo creo que incluso hubiéramos sido tan generosos todos de generar un partido con unas nuevas siglas, ¿de acuerdo? Y no hubiera habido absolutamente ningún problema, porque creo que tenemos que tener claro una cosa: la UPL es un partido instrumental. Es un partido instrumental para conseguir un objetivo. Si no somos capaces de conseguir ese objetivo, pues seguirá teniendo vigencia. Pero el día que ese objetivo se consiga, probablemente tendrán que surgir otros partidos que con el tinte leonesista se definan si son de izquierdas o de derechas. Pero claro, en el caso de la UPL, aquí convive gente de izquierdas y derechas. A ver si van a conseguir ustedes hacer una comunidad autónoma, León, Zamora, Salamanca, y una vez que tengan León, Zamora y Salamanca, empezamos con León solo. Pues no. Yo creo que una vez que tengamos León, Zamora y Salamanca, la UPL se tendrá que reinventar, porque habrá perdido un poco la esencia de su ser, ¿no? Lo que es evidente es que aquellas pancartas que decían en la manifestación antes leonesista que socialista, es lo que tiene la UPL y es lo que tiene la mayoría de la gente de León. Es decir, la gente en León es leonesista en un 80 o un 85%. No es de la UPL, pero es que yo no quiero que sean de la UPL, yo quiero que sigan siendo leonesistas. Y cuando salgan al mercado el próximo 26 o 28 de mayo,
y ellos comparen, realmente elijan. Y si son leonesistas, antes que socialistas, que populares, que de Podemos, que de Vox, que de Ciudadanos, pues tendrán que elegir quién es el único partido que realmente defiende por encima de todos los intereses de León, Zamora y Salamanca. ¿Y el leonesismo social está incluido también en esta unidad o hemos conseguido integrarlo o todavía es una pata que nos queda fuera? No, yo creo que hemos avanzado muchísimo. Hemos avanzado muchísimo, pero también hay que entender que dentro del leonesismo social conviven muchas realidades. Repito esto, es decir, hay asociaciones leonesistas que son muy de izquierdas y hay otras que no son tan de izquierdas. Por lo tanto, ser capaces de concertar o de buscar campos de acuerdo con todas las asociaciones y con todo el leonesismo social es complicado, pero yo creo que nunca hemos estado tan avanzados a la hora de conseguir ese acuerdo de mínimos, ¿no? Con conflictos, con pequeños problemas, es evidente que siempre los va a haber porque el leonesismo es así. Pero desde luego bastante más unidos de lo que hemos estado nunca con respecto a la idea que tenemos delante y sobre todo con el objetivo de ir a las próximas elecciones autonómicas, municipales y autonómicas con una sensación de fortaleza que no hemos tenido en los últimos 8 años. O sea, la situación en la que está ahora mismo la UPL para concurrir a unas elecciones municipales, y yo que fui secretario de organización, jamás la ha tenido en los últimos 8 años. Antes sí. Antes éramos un partido donde teníamos muchísima representación, pero en los últimos 8 años jamás hemos estado tan fuertes como estamos ahora mismo. Sí, todos los partidos tienen problemas para elaborar listas. Usted lo ha dicho al principio de la intervención, en la que reconocía que es muy complicado hacer listas en muchos pueblos. Pero ese es el primer termómetro que tiene un partido político para saber cuál es su situación real. Quizás sea un poco pronto, pero me imagino que ese termómetro ya lo han pulsado, ya han empezado a intentar elaborar candidaturas y habrá visto si es más difícil, menos, si va a tener más candidaturas que en las anteriores elecciones municipales o si en fin, tendrá el doble. Eso es lo que yo he intentado decir anteriormente. Es decir, y por eso yo digo que estamos más fuertes que en los últimos 8 años. Yo a estas alturas, a 6 meses de las próximas elecciones, nunca habíamos tenido tantas posibilidades de listas como tenemos en estos momentos. En los últimos, repito, los últimos 8 años. Incluso puedo decir ahora mismo que a estos 6 meses y sin empezar, digamos, el trabajo más duro, que es el de cerrar todas las candidaturas, en estos momentos probablemente tenemos candidatos en al menos 10 ayuntamientos o 12 ayuntamientos que no tuvimos en la pasada legislatura. Y no ayuntamientos pequeños, quiero decir, ayuntamientos... Díganos candidatos. Ayuntamientos importantes. No, porque yo creo que no es tampoco, quiero decir, tampoco tiene mayor importancia. Y siguiendo en esa línea, no solamente ahí, sino que los 18 alcaldes de la UPL en estos momentos prácticamente ya nos han dicho que van a repetir, porque están contentos en el partido, porque han sabido, o por lo menos han obtenido, digamos, el respaldo de un partido durante estos 4 años que les ha servido para gobernar en aquellos ayuntamientos donde ellos están. Para mí eso, desde luego, es una cosa que, desde luego, me da fuerzas para cometer unas elecciones que van a ser muy difíciles, que nadie se equivoque, unas elecciones que van a ser muy complicadas para todos los partidos. Parece claro que no va a repetir como candidato de la UPL es Lázaro García Bayón, que se ha dado de baja del partido. Bueno, Lázaro García Bayón tiene ahora mismo un problema después de haber tenido un procedimiento en el que se le había archivado. Él ha solicitado la baja del partido y lo ha solicitado porque él cree que va a quedar perfectamente limpio dentro escasamente de un mes, pero lo que no quiere es perjudicar para nada al partido, lo cual yo como secretario general tengo que agradecerlo. Es decir, que en un partido como la UPL, que no tiene o que no está acostumbrado a tener ningún tipo de situación de estas judicial como la que tienen el Partido Popular o el Partido Socialista, otros partidos, en la primera vez que tiene una cuestión así un poco tal, el mismo candidato, la persona que fue alcalde en aquel momento, y hay que recordar que estamos hablando de un proceso a toda la Junta de Gobierno local, donde estaba el PP, el PSOE y la UPL, que él decide de antemano, sin que el partido se lo pida, darse de baja como afiliado para no perjudicar al partido y poderse defender, a mí me parece desde luego cuanto menos loable. Es decir, al final la justicia decidirá exactamente en qué situación queda el asunto, pero... ¿Podría volver a ser candidato a Lázaro García Bayón de la UPL si se resuelve antes, claro, el asunto? Claro, nosotros hace tiempo que hemos dicho, y lo hemos dicho
desde el primer momento que nosotros tenemos una línea roja, y la línea roja es que ningún imputado irá en las listas de la UPL. Por lo tanto, hombre, parece evidente que si dentro de un mes, que creo que es cuando va a tener ese proceso judicial, que repito, sobre una cuestión fiscalizada por casi 4 organismos, donde todos los informes jurídicos parece que les dan la razón a esa Junta de Gobierno de la UPL, del PP y del PSOE, pues se archivara, como se hizo ya en otra ocasión, pues hombre, lógicamente cuando tu imagen y tu situación, digamos en este caso procesal, se considera limpia, hombre, no vamos a castigar a alguien porque alguien le haya denunciado, porque haya habido un proceso en el que al final se ha demostrado que está limpio. Si él sigue imputado en los próximos días o cuando se produzcan las listas, pues es evidente, él lo sabe porque además, repito, que no, el partido no ha necesitado absolutamente nada, porque ha sido su generosidad la que también, de alguna forma, pues ha evitado que nosotros tuviéramos que tomar ningún tipo de medida. Para usted, como secretario general de la UPL, ¿sería un fracaso no hacer candidatura en Cistierna? Pues no lo sé, y te voy a explicar por qué. Es decir, yo creo que a día de hoy, creo que sí tenemos candidato en Cistierna, pero... Que no es usted. Que no soy yo, es evidente. Pero no me parece tan fundamental, es decir, yo creo que en Cistierna a la UPL se le conoce lo suficiente, a la UPL se le valora, o quiero creer que por lo menos a la UPL se le valora. Creo que durante estos 4 años la actuación del procurador de la UPL, no de Luis Mariano, sino del procurador de la UPL, que aunque coincidan en la misma persona, digamos, representa sobre todo al partido, ha sido con Cistierna especialmente delicada y cuidadosa. Creo que hemos ayudado muchísimo a todos aquellos ayuntamientos que nos lo han pedido y que hemos podido y que hemos sido capaces de llegar con enmiendas presupuestarias. Cistierna creo que es uno de los casos, es decir, un ayuntamiento donde la UPL ha conseguido arañar para un proyecto como el de Aguas Bravas casi 600.000 euros, pues hombre, no sé si es el sitio donde más necesaria es tener un candidato. A mí me gustaría que existiera un candidato de la UPL con una lista de la UPL que obtuviera representación de la UPL en un sitio donde yo me hice como concejal, donde he nacido y de donde soy, ¿no? Por lo tanto, si yo he estado 12 años en ese ayuntamiento, pues me gustaría que volviera a ser, ¿no? Pero repito que al final la gente de Cistierna decidirá, nosotros sí que vamos a presentar lista. Y varias de esas alcaldías, las que comentaba antes, dependen de la alianza con Ugalupa, ¿no? Sobre todo en el sur de la provincia de León. Ese acuerdo se mantiene, aunque el PSOE quiso tocar a Matías Llorente, que ya ha dicho que no, que seguirá con la UPL. Yo, en esta cuestión es otro de los termómetros que comentaba yo al principio, ¿no? Uno de los termómetros era las listas y la facilidad que tenía la gente de ofrecérsete para elaborar una lista en ayuntamientos donde nosotros no habíamos presentado. Otro, desde luego, sin lugar a dudas, es la posición de Ugalupa y la posición de Matías Llorente. Quiero decir, es que yo estoy convencido de que nunca lo ha dudado. Es que cuando alguien todavía escenificaba determinadas cosas y cuando el secretario provincial del Partido Socialista estaba continuamente llamando, no solo a la puerta de Matías Llorente, porque ha llamado a la puerta de Matías Llorente, a la puerta de Lina Freire en Cabrillanes y a las puertas de muchos de nuestros concejales, lo que demuestra es cierta desesperación. Pero lo que a mí me queda no es lo que hace el Partido Socialista, que es muy libre de hacer absolutamente lo que quiera, como lo que haga Ciudadanos o como lo que haga el Partido Popular. A mí lo que me queda y lo que me resulta realmente satisfactorio es ver que aquellas personas que han estado en este proyecto durante estos 4 años con la UPL siguen queriendo mantenerse con este partido, ¿no? Y ayer mismo me decía una persona, un concejal nuestro, y me decía que nunca se había encontrado más a gusto que estos 4 años en la UPL, es decir, venía de otro sitio y nunca se había encontrado. ¿Por qué? Porque tenía independencia, porque jamás le hemos llamado la atención, más que nada le hemos pedido que defienda solamente a sus vecinos. Y eso, nos decía, eso es imposible de hacer en el Partido Popular y en el Partido Socialista, porque rápidamente te llaman la atención, porque esto no lo puedes decir, porque mañana viene Virginia Barcones y no puedes salir a manifestarte, o porque mañana dice Mañueco que no puedes salir de casa porque al Partido Popular le molesta que salgas de casa. Esa independencia, esa libertad para defender realmente, sobre todo para la gente que está en un ayuntamiento pequeño que tiene que encontrarse a sus vecinos, esa libertad, de momento, solo la da la UPL. Sí, así lo fue en las Cortes de Castilla y León, que acabaron divididos. No, bueno, pero escúchame. Las dos veces, no, claro, sí, dos veces en las que hubo ahí
dos o más procuradores acabaron votando cada uno una cosa. Eso es muy bueno, decirlo, porque claro, la historia del PP pero la historia del PP y del Partido Socialista, por ejemplo, está jalonada de grandes abrazos entre amigos. Es decir, bueno, incluso esta legislatura podríamos hablar incluso del fuego amigo de unos y de otros. Vamos, esto es una cosa. Solo hay que ir a las Cortes de Castilla y León para realmente ver exactamente el buen rollito que tiene el Partido Popular ahora de Mañueco con el de Herrera, o para ver lo que tenía el Partido Socialista de Tudanca y el Partido Socialista de Tino. Quiero decir, es que cuando hablamos aquí de la UPL, que yo me avergüenzo de eso que tú has dicho ahora mismo, Joaquín. Yo creo que esa es una de las cuestiones que la gente, desde luego, castigó y por la que castigó a la UPL, y yo estoy convencido. Y además creo que me avergüenzo de eso. Y no voy a entrar en si era más culpable, por ejemplo, Joaquín Otero o José María Rodríguez de Francisco. Yo tengo mi propia opinión a eso, ¿no? Pero yo creo que esa situación, desde luego, no fue la correcta, o por lo menos esa no fue la impresión y la seriedad que un partido exigía. Y nos castigaron. Yo solo espero y deseo que ese mismo castigo que a nosotros se nos hizo, probablemente con razón, ahora mismo lo tengan aquellos, repito, del fuego amigo, aquellos que se pelean, aquellos con la presidenta de las Cortes, aquellos que cuando se levanta el consejero de presidencia, poco más o menos que le gustaría lanzarle cuchillos. Yo quiero ver eso, quiero ver si la gente realmente también va a castigar al Partido Popular y al Partido Socialista, o a Ciudadanos, ese partido que hoy empieza diciendo una cosa y mañana dice la otra, y pasado dice lo contrario, y dentro de poco nos sorprenderá con otra cuestión nueva. Antes de seguir profundizando en las Cortes y en los asuntos que todavía tenemos pendientes, vamos a hacer una rápida pausa para la publicidad. Enseguida regresamos en el Filandón. Hasta ahora mismo. Continuamos en este Filandón en el que tenemos como invitado a Luis Mariano Santos, al secretario general de la UPL, del Partido Progresista, y también de la labor del que también es procurador en Cortes. Estábamos hablando y continuamos con ella, Joaquín. Sí, al principio de la entrevista daba una cifra, 40 millones de euros, que es lo que supuestamente ha conseguido la UPL para León, Zamora y Salamanca en estos 3 años y medio de legislatura. Se supone que en los 3 presupuestos que se han elaborado en este año. Dada la situación que tenía el procurador de la UPL, que podía ser llave y que podía en fin, haber digamos, laminado un poco la posición de fuerza que tenía Ciudadanos, ¿es poco dinero o es mucho? Hombre, yo creo que probablemente es poco dinero, pero es el dinero suficiente que nos ha permitido mantener nuestra independencia. Aquellos que no la han mantenido, o que aquellos que se han entregado en brazos de un partido como en este caso es el Partido Popular, que era el partido más votado, desde luego tendrán que responder como tal frente al electorado. Nosotros sabíamos que corríamos un riesgo importante, es decir, es muy difícil pactar en una comunidad o en un marco territorial en el que realmente no crees. Por lo tanto, nuestra obligación era simplemente ser útiles. Yo creo que bajo esa perspectiva y bajo un partido como Ciudadanos, que tenía realmente la llave, porque son los que tienen 5 procuradores y que ideológicamente están muy cercanos al Partido Popular, lo cual no les suponía tampoco ningún problema ideológico el pactar con ellos. Desde luego que hemos sacado muchísimo dinero. ¿Podríamos haber sacado más? Pues igual sí, igual también, yo no he sido lo suficientemente hábil, pero... Bueno, usted sabe que se le ha criticado porque no hubiera llegado a un acuerdo de legislatura que hubiera sido mucho más beneficioso económicamente, a riesgo de perder esa idiosincrasia leonesista, ¿no? Pero es muy difícil, es decir, la historia de la UPL y la historia de los pactos ha demostrado, y a mí desde luego en política llevo ya unos años, me ha demostrado siempre que cuando tú haces un pacto entregado casi a un equipo de gobierno, en este caso del Partido Popular, donde estamos hablando de 42 procuradores, desde luego
es entregarte y ser incapaz realmente de fiscalizar realmente lo que tú consigues, ¿no? Yo soy lo que soy. La UPL en estos momentos tenía un procurador. La UPL solamente podía intentar obtener los réditos suficientes para mejorar lo que era León, Zamora y Salamanca desde posiciones realmente muy prácticas y muy concretas. Es decir, nosotros no podíamos meternos en grandes inversiones, teníamos que ir a inversiones que nosotros pudiéramos controlar y que podíamos saber que realmente se ejecutaban. A mí me gustaría saber, y no quiero tampoco indagar demasiado ni meter el dedo en la llaga, pero me gustaría saber exactamente cuál es el grado de cumplimiento que puede comprobar el Grupo Ciudadanos en las Cortes de Castilla y León. Y lo digo porque es muy difícil, porque cuando tú posees ese organigrama que tiene o posees realmente toda la potencia de la Junta de Castilla y León a la hora de realizar inversiones, es muy difícil realmente controlar si se cumplen o no se cumplen tus enmiendas, ¿no? Nosotros... no la ejecución al 100%, porque yo creo que eso es imposible, pero sí que por lo menos podemos decir que se han ejecutado a un 80% y que además esperamos que en lo que queda de legislatura también se ejecute alguna cosa más, que también está ahí pendiente. Ojalá sea al 100%, yo creo que no lo va a ser, pero eso también es culpa de quien incumple el trato, es decir... a mí me pueden decir también que es que no ha cumplido el trato el Partido Popular, pero claro, eso será responsabilidad de quien no lo cumple, no de mí, o no de la UPL en este caso, ¿no? Yo creo que hemos hecho hemos elegido la opción más controlable para la UPL, desde luego, para no hacernos ese entreguismo que probablemente la ciudadanía de León, Zamora y Salamanca nunca lo hubiera entendido. Y en el caso de León, casos hay sobre pactos de la UPL con el Partido Popular y el Partido Socialista que al final nos han costado también bajar mucho nuestras expectativas electorales, ¿no? Yo lo tenía claro desde el primer momento, es decir... acuerdos siempre, sentarte a dialogar siempre, con todos los partidos, es decir, buscando lo mejor para León, para Zamora y Salamanca, pero acuerdos puntuales. Yo acuerdos de gobierno solo los puedo hacer realmente con aquellos partidos con los que me pueda cuanto menos fiar un poco o pueda controlar que la ejecución normal de ese pacto de gobierno se somete, digamos, a lo que los dos partidos quieren. En este caso no tenía ningún sentido. ¿Pero usted cree que los ciudadanos les han reconocido en las urnas ese trabajo para conseguir esos 40 millones de euros? Digo, porque lo han conseguido en estos últimos tiempos, cuando han querido hacer una labor más útil de oposición, y cada vez han tenido menos representación en las instituciones. Y sin embargo, cuando hacían lo que vamos a denominarle política espectáculo, de mucha crítica, de sacar un casco de moto en el pleno de las Cortes para reivindicar el circuito de velocidad de La Bañeza, estaban en todo lo alto en apoyo ciudadano y en respaldo en las urnas. ¿Cómo se come eso? Bueno, Germán, no sabemos si la gente nos lo ha reconocido, porque veremos si nos lo reconoce. Es decir, eso todavía es hablar del futuro, ¿no? Yo espero que sí. Yo espero que nos reconozcan, repito, esa seriedad y esa utilidad. Hasta ahora es verdad que ha habido momentos dentro de la UPL donde probablemente había que utilizar otro tipo de armas. Yo no digo que fueran equivocadas, probablemente en aquel momento igual era más interesante sacar el casco y decir realmente lo que decía en su momento. Cada uno tiene también su estilo, quiero decirte, y yo no tengo ese estilo, ¿no? Yo creo que tengo otro estilo, para bien o para mal, quiero decirte que no estoy criticando el anterior. Y creo que estos tiempos son tiempos de utilidad, son tiempos donde a la gente le interesa la autonomía de León, Zamora y Salamanca, pero le interesa por encima de todo tener trabajo, le interesa por encima de todo que haya alternativas de empleo en las cuencas mineras, le interesa sobre todo que, por ejemplo, un ejemplo que hemos comentado ahora mismo, es decir, que Cistierna pueda tener un proyecto alternativo de turismo, le interesa que Crémenes tenga un centro de la naturaleza para generar empleo, le interesa esas cosas, le interesa que Riaño tenga un festival, le interesa que Riaño sea capaz de atraer a gente para que vea lo que tenemos para enseñar, que es ese marco incomparable natural que tiene, y por lo tanto yo creo que esas cosas, es decir, veremos si la gente nos lo valora o no nos lo valora. Si no nos lo valora, también te diré otra cosa, Germán, es decir, yo creo que en política también todo en la vida son ciclos, y en mi ciclo, si yo me tengo que ir para casa, prefiero irme para casa habiendo hecho muchas cosas, o habiendo hecho bastantes cosas por esta provincia y por Zamora y por Salamanca, que marchándome solo con un casco, lanzando un casco encima del atril donde debatimos, ¿no? Quiero decir,
también es una cuestión de elección personal, y mi elección personal es esta. Mi elección personal es intentar demostrar a la gente que somos útiles. Si después de todo eso la gente considera que es más útil otras cuestiones, bueno, pues vendremos aquí, igual no me llamáis, pero sí me llamáis y diré, pues estoy equivocado, o estaba equivocado, pues cada vez sé menos de política, pero me iré para mi casa, contento. No nos hemos confundido un poco, porque voy a utilizar la metáfora del casco. Es decir, hemos ido a las Cortes con el casco, pero no con la moto. Es decir, sin casco nos multarán, pero sin casco con la moto nos vamos a mover. Con el casco, si nos montamos encima del casco, no se mueve nada. O sea, quiero decir, no nos hemos perdido en cuestiones ínfimas y, sin embargo, las cosas importantes las hemos dejado de lado. Y para enlazar con eso, el gran problema que tiene León es la despoblación. Es la UPL el partido que va a mimar todos aquellos pueblos que se están quedando vacíos y que si no hacemos algo entre todos se van a quedar vacíos y se van a morir las cuencas por la minería, pero el resto de los partidos, o sea, perdón, de los pueblos por cualquier otra cosa, es decir, porque las casas se caen, porque la gente fallece y porque los jóvenes, por falta de oportunidad de trabajo, se tienen que marchar fuera. Por supuesto. Es más, yo creo que esa es la clave, ¿no? ¿Es la UPL el partido que representa al mundo rural en León? Pues yo no tengo ninguna duda. Absolutamente ninguna duda. Es decir, ¿dónde están los alcaldes? Hasta ahora el mundo rural sí la ha tenido. ¿Dónde están los alcaldes de la UPL? Todos o la mayoría, el 90% en núcleos rurales, en ese mundo rural que se está despoblando. ¿De quién es la culpa de que se esté marchando la gente? Bueno, es verdad que hay una tendencia nacional, que es una tendencia de migración lógica de los pueblos a las ciudades, pero es que aquí en León no se da ni siquiera eso. Es que en León no es que la gente se vaya de los pueblos y venga a León, a la capital, no. Es que en León lo que sucede es que la gente de los pueblos se va fuera de la provincia. Es que la gente emigra porque no tiene alternativas de empleo. Y tú me preguntas, Joaquín, ¿es la UPL el partido? Hombre, cuanto menos lo que está demostrado es que no es ni el Partido Popular ni el Partido Socialista los partidos que pueden ayudar a solucionar este problema, porque después de 35 años el Partido Popular en la Junta y después de los años que ha gobernado el Partido Socialista a nivel nacional, de momento, desde luego, no han aportado prácticamente nada. Por lo tanto, acusar o por lo menos o poner en duda, yo sé que no lo acusas, pero poner en duda que es la UPL quien no puede dar la solución a esos problemas, desde luego es cuanto menos un poco, si me permites, un poco raro, ¿no? Porque lo que se ha demostrado de momento es que quien no tiene la solución es el Partido Popular y el Partido Socialista, ¿no? Y probablemente quien no tiene tampoco la solución, o por lo menos de momento no tiene la solución, son aquellos partidos que no han tenido nunca representación en esos pueblos. Pues claro, aquí se nos llena a todos la boca de decir que venimos a regenerar esto y que venimos a acabar con los partidos políticos antiguos. Pues es que claro, esos partidos que dicen eso no bajan al suelo, no bajan al pueblo, no van a la tierra, no tienen representación municipal en esos ayuntamientos. Sí, hombre, en León la tienen. Es decir, y yo creo que es importante, y tiene una base social, sobre todo urbanita, pero claro, en los pueblos es mucho más complicado porque no es tan atractivo, y nosotros yo creo que durante toda la historia lo hemos demostrado, ¿no? Que somos un partido, repito, más rural que otra cosa, sin renunciar desde luego a las políticas que tienen que cambiar también las ciudades. Yendo a los núcleos rurales, a las comarcas mineras, ¿usted cree que el reparto de fondos para infraestructuras derivado del marco del carbón ha sido justo? Si te refieres al MINER, a los fondos MINER, bueno, o a lo último. Lo último, los fondos MINER, bien, en fin, vamos a ver, sirvieron para montar muchos bares, pero un poco más. Yo creo que es evidente que de esta transición energética justa, alguien decía hace poco, leía en un periódico, que era la transición de las tres mentiras, y es verdad, es la transición de las tres mentiras, ni es transición, ni es energética, porque tampoco está de alguna forma favoreciendo ese cambio hacia las energías limpias, porque aquí se van las energías fósiles, se acaba el carbón, pero tampoco es que seamos una provincia donde podamos decir que las alternativas, y me hablo por ejemplo de Vestas, y todo, sea potencial importante, ¿no? Y sobre todo, desde luego, por encima de todo no es justa. Pero lo peor de todo es que después de 30 años de reconversión minera en todos los lugares de esta
bendita provincia, todavía no hemos aprendido que las mismas soluciones que no sirvieron hace 30 años no pueden servir ahora. Y todavía no entienden aquellos agentes sociales que son capaces de pactar única y exclusivamente, que yo no digo que esté mal, pero única y exclusivamente prejubilaciones para los mineros. Todavía no se han enterado de que en las cuencas mineras viven mineros, viven gente que tiene servicios, viven agricultores, viven ganaderos. Es decir, que lo que es la riqueza de esas cuencas mineras no solamente son los mineros, que somos todos los que vivíamos allí, y que no consigues nada incentivando solamente las prejubilaciones, porque lo único que estás consiguiendo es que esa gente emigre y se vaya. Por lo tanto, si esas soluciones no sirvieron en los años 90 en Cistierna y en Sabero, desde luego tampoco van a servir, no van a servir tampoco en la montaña central, ni en la Ciana, ni en el Bierzo. Y hasta que no entiendan eso, desde luego seguiremos metiendo dinero y probablemente tirando dinero. No tanto dinero como dice la consejera, la señora del Olmo, que siempre cuando habla de cifras engorda y engorda y engorda, pero engordada me refiero a las cifras, engorda las cifras y desde luego no se ejecuta ni la mitad de lo que ella dice, pero es evidente que todo ese dinero desde luego no servirá para generar las alternativas que fijen población en esas cuencas mineras, que es lo que realmente queremos todos. ¿Y dónde hay que invertir entonces para conseguir fijar esa población? Lo que hay que hacer es generar alternativas. ¿Cómo se genera alternativas? Pues bueno, pues sí, se genera alternativas generando infraestructuras de turismo, pero no solamente con eso, es decir, porque a ver si ahora vamos a pasar del monocultivo del carbón al monocultivo del turismo, pero es evidente que tiene que haber unas sinergias donde se busque las alternativas en el turismo, donde se busque también esa parte que a ellos les gusta mucho decir en Valladolid, cuando se habla de reconversión y se habla de reindustrialización, pero para reindustrializar aquellas zonas que realmente no lo han hecho o que no han estado industrializadas en los últimos 30 años, se exige una mayor inversión que favorecer a aquellas que ya lo están, pero es que eso es lo que todavía no entienden en Valladolid. Es decir, ¿qué buscamos? Discriminación positiva. ¿Qué significa eso? Significa que si tú quieres industrializar determinadas zonas, no vamos a poder industrializar todo León, es evidente. Pues igual tenemos que irnos a centros como Villadangos, a desarrollar torneros, o tenemos que irnos a la Ciana, o tenemos que irnos a sitios concretos. Pero dejémonos de monsergas y dejémonos, si han sido capaces de unirse para detener la sangría de la pérdida de puestos de trabajo de Vestas entre las dos administraciones, que lo único que parece también es que no saben todavía quién de las dos tiene más medallas, porque se las han puesto muchísimo las dos, pues si han sido capaces de unirse para conseguir parar esa pérdida de empleo, esos 365 puestos de trabajo, es decir, nos han demostrado que lo que han hecho en estos 30 años lo han hecho porque han querido. Porque si son capaces de entre las dos ser capaces de generar alternativas, también lo eran capaces antes y son capaces a partir de ahora. El escenario, a ver, en otros momentos quizá el escenario era distinto, ¿no? El escenario de ahora era, en fin, tampoco quiero ser yo exagerado, pero casi el apocalipsis. Es decir, cierra Vestas, es verdad que son 365 despidos, 365 problemas más las familias, ¿no? Y parece que esto se ha resuelto, parece. En fin, esto parece. Ya veremos a ver, porque no conviene vender el oso vender la piel del oso antes de cazarlo, ¿no? Pero sí que se abre una pequeña ventana a la esperanza, ¿no? Quiero decir, efectivamente han sido capaces de ponerse de acuerdo, ¿vale? Y han sido capaces de reconocer que León tiene un grave problema. Lo que han estado negando durante 30 años. Lo que han estado negando durante mucho tiempo. Entonces, si hemos sido capaces de reconocer que León tiene un gran problema y somos capaces de unirnos para dar el primer paso para resolver ese problema, no se puede quedar ahí, y quizás sea la labor de la UPL exigir permanentemente que los grandes partidos no se queden ahí y avancen más, porque claro, esto es un pequeño parche esperanzador, pero un pequeño parche. No serviría de nada si no hay avance. Nosotros al día siguiente publicamos una nueva empresa que se quiere instalar de laminados de acero, que se quiere instalar al Pairo de Network. Es decir, puede haber un polo industrial ahí importante y a partir de ahí generar una esperanza para la provincia de León, ¿no? Es evidente. Yo creo que además ese es el camino y por eso la UPL es... Pero es responsabilidad suya. Y sobre todo... de los políticos. Sí, y yo creo que el papel de la UPL todavía es muy importante porque la UPL siempre ha sido el pepito grillo que sobre todo exigía y que reivindicaba, y tiene que seguir siendo ese pepito grillo que reivindique a las diferentes administraciones para que lleguen los fondos. Pero fíjate, tú decías fíjate qué impacto, ¿no? Los 300 y pico puestos de Vestas. Claro, es que
Claro, y yo me estaba acordando cuando estabas diciendo, Joaquín, es que en el año 91 los puestos directos que se pierden en Ulleras de Sabero son 1000 puestos de trabajo directos. Es decir, estamos hablando de una bestialidad de lo que ha perdido esta provincia. Por lo tanto, es verdad que no eran los mismos momentos, pero en aquel momento también se prometían reindustrializaciones. Yo recuerdo en aquel momento gobernaba el Partido Socialista, recuerdo un desfile de ministros por cisterna, yo siempre lo he contado, donde prometían que se iban a recolocar del orden de los 1000. Es decir, al final, cuando salías del cine de cisterna, salías con la idea de, ay, mira, nos han cerrado la mina, pero vamos a tener todavía más trabajo que antes. Y fue todo mentira. Y fue todo mentira. Por lo tanto, las circunstancias siguen siendo muy malas para León. Es decir, es verdad que han demostrado que, yo voy a decir, sobre todo, fíjate, podría decir incluso que la UPL sirve para algo también, porque la UPL yo creo que ha estado muy ahí, pero sobre todo, lo que sirve es la gente en la calle. Lo que ha servido sobre todo es que la gente de Vestas, los trabajadores de Vestas hayan luchado y hayan peleado por su puesto de trabajo. Y sobre todo lo que sirve es que la gente el otro día saliera en 20.000 o 30.000 personas, no voy a entrar en guerra de cifras, a demandar el futuro para esta provincia. Eso es lo que realmente sirve, no sirve solamente los políticos. Y los políticos tenemos que coger esa enseñanza o ese mensaje que nos han mandado los ciudadanos. Y eso es lo que nosotros pretendemos hacer. Y por eso, repito que vamos a seguir siendo muy útiles. Estoy convencido de que la gente, a pesar de lo que decía Germán, va a reconocer el trabajo de la UPL y vamos a ser capaces de crecer, porque ese también es nuestro objetivo y nuestro reto, ¿no? Crecer, sobre todo para demostrar a la sociedad leonesa que cuando la Administración Central y la Autonómica son capaces de remar y por fin reconocer lo que teníamos, lo que nos han llevado negando a la UPL durante los últimos 30 años, es decir, que la provincia de León estaba muy mal, que por fin hemos sido capaces de buscar las sinergias necesarias para sacar adelante. Ojalá, vamos a ser prudentes también. Tenemos que terminar ya, o sea que con ese mensaje y con esa prudencia también llegamos al final de este filandón. Luis Mariano Santos, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a vosotros. Y gracias también a Joaquín Tornea, a Germán Gabela. Un placer, como gracias siempre. por haber estado aquí, gracias a todos ustedes. Volvemos dentro de 7 días. Hasta entonces, buenas noches y feliz semana.